Hola, ¿cómo va? Seguimos en casa, los ruidos de la casa siguen siendo los mismos, así que nada, en el marco del cuidarnos, que ya vamos a abordarlo, vamos a abordar la dimensión del cuidado. En el marco del cuidado es que estamos haciendo esta tarea que no son clases. Antes de seguir con el tema de hoy, que es dispositivo y dispositivo grupal, algo que no incluí fueron 3 artículos. El primero, que lo van a ver en el programa, que es de Paula Muñoz, que es una compañera de la cátedra que ustedes ya conocen, a esta altura ya la deben haber conocido, que es su trabajo de concurso, que tiene que ver con el tema de los dispositivos. Así que en ese trabajo ustedes pueden no solo tener un apoyo teórico, sino también un apoyo práctico. El otro trabajo también es de Araceli Aguirre, otra compañera de la cátedra que ahora no está con nosotras, que tuvo un paso muy significativo en el trabajo con nosotras y que también, producto de su concurso, su trabajo está incluido en el programa. Y también para el tema de dispositivo, ustedes pueden leer Cuerpos Fragmentados, el capítulo 4. Que el libro completo está en el Drive y que la PETCO no soporta su peso. Así que lo pueden disponer el libro completo en el Drive de la cátedra. Hoy vamos a trabajar el tema de dispositivos, lo vamos a trabajar desde la mirada de Laura Gazdilewicz en el texto de Souto, que es este, que está medio rotito por los años, y vamos a trabajar este apunte de una revista que se llama Lo Grupal 2 de Ana María del Cueto y Ana María Fernández. Y también vamos a volver a Souto en este texto en 4 características del dispositivo. Antes de esto quiero pedirles que tengan algún registro de si cuando nosotros trabajamos acá, ¿qué es grupo para ustedes? Una imagen. Bueno, que acá también pase lo mismo, que ustedes puedan en sus cuadernos, en sus carpetas, en sus apuntes. Si yo ya les preguntaría qué es dispositivo para ustedes, puedan escribir antes de tener una imagen teórica de qué significa dispositivo. Este recorrido no lo hago yo porque se me antojó, sino porque me lo enseñó Marta Souto, y en su texto ella va a decir que el dispositivo es una creación, es una herramienta que posibilita, es un conjunto de elementos que se organizan para un fin, ¿sí? Y es un artilugio, una combinación de elementos materiales y simbólicos que tienen que ver con algo que querramos hacer, con algo que querramos desear. Y en ese sentido es que luego de hacer ese recorrido nos trae Laura Gazdilewicz a la definición de Foucault, que nos sirve mucho para pensar los espacios grupales, porque los espacios grupales se constituyen como dispositivos de intervención. ¿Qué nos va a decir Foucault? Lo primero que tengo que decirles de Foucault es que Foucault no escribió esta definición para los grupos. La escribió pensando en sus tópicos de estudio, la escribió pensando en sus recorridos teóricos. Lo que Foucault nos va a decir que un dispositivo es una creación, y en ese sentido no es algo dado, no es algo establecido por el contexto, sino que tiene que ver con las posibilidades de creación y de herramienta. Y va a decir que un dispositivo es un conjunto de elementos heterogéneos, ya sean materiales, simbólicos, discursivos, arquitectónicos, pero que no es un solo elemento, sino que este conjunto de elementos interacciona
interaccionan, se interrelacionan en una red para lograr un fin estratégico. Y cuando dice fin estratégico, tiene que ver con las posibilidades de que esos elementos se articulen para lograr un cambio. ¿Sí? Con el propósito, ese cambio tiene pensado de antemano un objetivo. ¿Sí? Y que este fin estratégico está mediado por las relaciones de saber y poder. Vamos a pensar en estas, porque todo el mundo repite a Foucault y lo primero que se le viene a la mente son las relaciones de saber y poder y nadie sabe qué son las relaciones de saber y poder. Lo voy a explicar sencillamente para que lo podamos comprender. El saber y el poder son dos caras de una misma moneda. El saber va a hacer alusión a el conocimiento, a cómo se organiza el conocimiento, ¿sí? Y el poder a cómo se organizan las relaciones. Es decir, que en este contexto, cómo se organiza el conocimiento, la distribución del conocimiento, las posibilidades de conocer, en relación a cómo nos organizamos las relaciones entre las personas, ¿sí? Teniendo como base este concepto de Foucault, podemos pensar que para la intervención vamos a necesitar crear o vamos a requerir dispositivos. Marta Souto va a decir que los dispositivos grupales nos van a ser útiles en un montón de sentidos, pero va a poner 4 características que estos dispositivos, cuando los pongamos a jugar en términos de intervención, nos van a ayudar. Las características que nos ofrece Marta Souto son: los dispositivos son reveladores, es decir, que van a poner al descubierto en el campo grupal situaciones que no estaban dadas con claridad, que no las podíamos ver, que no podíamos descubrirlas, que estaban invisibilizadas, opacadas por algo. Ya veremos por qué. La segunda característica va a ser la de analizador. Los dispositivos me tienen que permitir en la intervención analizar algo. ¿Qué? Veremos. Lo tenemos que pensar en el marco teórico. Analizar, desmenuzar, hipotetizar, ¿sí? Algo. Los dispositivos tienen que ser provocadores. Provocadores para la emergencia de rasgos novedosos. Ya sea en relación a la tarea, ya sea en relación a la subjetividad. Y la última característica que dice Marta Souto es: los dispositivos tienen que ser organizadores técnicos, es decir, tienen que en el tiempo y en el espacio organizar los recursos que puedan generar la producción, ¿sí? Entonces, en el pensamiento de Foucault y de Marta Souto, acá ya, esto es un pensamiento general y esto es un pensamiento más específico en el campo grupal. Ahora vamos a ver qué nos dicen Ana María del Cueto y Ana María Fernández en torno al dispositivo grupal. Para ello les pido que agarren la hojita del texto para ir siguiendo la conversación con el cuadro del texto, ¿sí? Ahora lo vemos. Bueno, les había dicho que tomen el cuadro que proponen Ana María Fernández y Ana María del Cueto, ¿sí? Primero hacer una referencia breve, que me parece que todas estas cuestiones de introducir a los autores no las pueden leer y no me parecen menores en qué contexto se escribe este texto. Es un artículo de una revista, cuando ellas dos vuelven del exilio y son nuevamente incorporadas a la cátedra que habían dejado en la UBA. En ese contexto ellas empiezan como a preguntarse, mejor dicho,
qué había pasado y qué había pasado en esta época de dictadura, ¿no? Y en esta época de dictadura sucedieron un montón de cuestiones, y en términos de haber sucedido cuestiones contextuales, de subjetividad, también fueron los grupos, los espacios más silenciados de la dictadura. No se podía estar con lesotres. Y entonces, en este sentido, es que ellas dicen, no podemos seguir con la bibliografía que teníamos cuando nos fuimos. Y piensan que los dispositivos grupales, hablar de los dispositivos grupales, sería como una oportunidad para poder revisar y teorizar acerca de las nuevas conformaciones grupales. En este sentido, ellas inscriben el dispositivo en el tercer momento epistémico y entienden al grupo como un campo de problemática, de producciones inéditas, de relaciones de lazos, en una clara vinculación con su contexto. Los grupos tienen, en términos de Ana María Fernández y Ana María del Cueto, y que nosotras seguimos, una inscripción institucional. Esta inscripción institucional tiene que ver con características propias, con situaciones propias que atraviesa el grupo por la pertenencia a una institución, ya sea material o simbólica, pero tiene características. No son grupos que están flotando en la estratosfera, son grupos o espacios grupales, porque de eso vamos a hablar. En el tercer momento epistémico abandonamos la palabra grupo para centrarnos en el campo grupal, en el espacio grupal. Son espacios grupales relacionados, de producciones inéditas, singulares, que tienen que ver con el contexto en el que están situados, ¿sí? Y en ese sentido también va la intervención. No podemos pensar una intervención para todos los grupos, sino que tenemos que pensar una intervención para este espacio grupal en particular, conteniendo las características particulares, ¿sí? Y teniendo en cuenta cuáles son sus atravesamientos, cuáles son sus inscripciones, cuáles son sus temáticas, sus problemáticas. Entonces, dicho esto, ellas diseñan un cuadro para analizar los dispositivos grupales, que es el que se presenta en la página 19. Y dicen que todo dispositivo grupal va a tener como tres grandes ejes. Por un lado, el proceso grupal. El proceso que todo dispositivo nos va a permitir analizar tres grandes ejes. Por un lado, el proceso grupal. Y el proceso grupal ellas no lo van a concebir como algo que comienza y termina, sino que lo van a concebir como un bucle, como una tensión. Y acá nos inscribimos también o traemos cuestiones de la perspectiva de la complejidad. Y en el proceso grupal, la grupalidad el grupo se va a debatir entre la grupalidad y la serialidad. La serialidad son formaciones que en las que lesotres no son significativos, no hay un intercambio fluido, me organizan cuestiones externas, como por ejemplo la parada del colectivo, la fila de un banco, ¿sí? El otro no me es significativo, es mejor que el otro no esté para que yo me suba más rápido o pague más pronto, ¿sí? En cambio, la grupalidad, el otro me es representativo, la construcción siempre es con lesotres. Y también en el proceso grupal se van a debatir grupo sujeto y grupo objeto. ¿Qué quiere decir? Grupo sujeto a aquellos que tienden a la transformación, a la creatividad, a la transgresión, y grupo a lo instituyente, digamos, a lo instituyente, a lo novedoso. Y la repetición va a ser grupos que son monótonos, que se les dificulta la creación, que aceptan absolutamente todo y que los vamos a llamar grupos objetos, grupos que son hablados por otros.
En este sentido no es que el grupo se constituye en contra de la serialidad, no, hay una tensión, un intercambio permanente, se van debatiendo. Tensión significa, es la imagen no de un hilo, sino de un elástico, ¿sí? Un elástico que se acerca y se aleja. Luego ellas van a proponer otro tópico que es el interjuego de roles, que esto lo toman de la psicología social y dicen que el dispositivo, instalar dispositivos grupales nos van a posibilitar entre los integrantes, entre les integrantes del campo grupal, analizar roles que tienen que ver con quién es el portavoz, quién es el líder, quién es el saboteador y quién es el chivo emisario, ¿sí? Estos roles ellas los van a proponer en un interjuego, es decir que no siempre yo voy a ser el saboteador o la saboteadora, no siempre yo, sino que a través de lo que va circulando en esta conformación grupal, a través de la tarea y de las producciones que vayan haciendo y a través de la instalación de estos dispositivos, es que los integrantes de los grupos van a ir asumiendo distintas posiciones y van a incorporar un nuevo rol que es el emergente, el que trae lo novedoso, el que irrumpe, ese sonido que al coordinador o a la coordinadora le hace ruido, le llama la atención, se detiene, ese va a ser el emergente. El tercer tópico que ellas van a incluir son las formaciones grupales imaginarias. Esas formaciones grupales imaginarias son las que hacen que esta formación grupal sea única, irrepetible, contextualizada, situada. Es lo que hace que este grupo sea este grupo y no otro. Y ahí van a incluir la red de identificaciones, que va a tener que ver cómo se van identificando e interrelacionando los integrantes del grupo. La red transferencial, que va a tener que ver cómo estos integrantes del grupo se vinculan en términos de confianza con el equipo coordinador, que ya lo vamos a ver en las próximas unidades. El mito grupal, eso es el origen fantasiado del grupo, para qué fuimos creados, el punto inicial de esta conformación grupal. La ilusión grupal, ¿sí? Que tiene que ver con aquellos objetivos a los que queremos llegar, la ilusión de ser el mejor grupo, de caminar siempre para adelante, de no tener problemas, ¿sí? Y que ilusión y mito conforman la novela grupal. Es lo que le da energía al grupo para seguir andando. Y el último punto es la dimensión institucional de los espacios grupales. Los dispositivos proponen o posibilitan, ahí está, posibilitan analizar los rasgos que asume la grupalidad en términos de pertenencia o en términos de inscripción a alguna institución. Por ejemplo, los grupos escolares a la institución escuela, los grupos de salud o inscritos en hospitales, centros de salud, los grupos de la crianza, qué características asumen del sistema de salud, ¿sí? Todos estos procesos van a decir Ana María del Cueto y Ana María Fernández un concepto muy interesante. Se producen en la latencia grupal. ¿Se acuerdan en el segundo momento epistémico cuando hablábamos de la tarea implícita y la tarea explícita? Bueno, ellas van a decir que todos los sucesos que se producen en los grupos están en la latencia. La latencia que no es superficie, sino que tiene que ver con estos pliegues de la superficie, con estas arruguitas de la superficie, que el dispositivo, con ayuda del coordinador o la coordinadora, van a tender a desplegar, a alisar, a estirar, para que podamos ver qué está latiendo aquí, ¿sí? Pero a medida que vamos desplegando este pliegue, se nos van haciendo nuevos pliegues. Los pliegues no son acabados, son permanentes.
Y lo que sí tenemos que ver es que el concepto de latencia tiene que ver con un movimiento grupal, con una cuestión de la energía grupal que va latiendo, que va sonando, que va resonando en la producción de la tarea. ¿Cuándo? Cuando nosotros instalamos un dispositivo que tiene fines estratégicos, que tiene fines de intervención, de transformación, ¿sí? El dispositivo para el equipo de trabajo, en trabajo social con grupos, es una brújula, es una herramienta que orienta al cambio y a la transformación grupal.